Bueno, continuamos con la película Plátano de Sombra. Nuestras clases de Perlas al Cine tiene como objetivo principal el tratar las vinculaciones afectivas del adulto mayor, reflejada en los protagonistas que desempeñan diferentes roles y así transferirlos a la propia vida, aprendiendo que se puede vivir de manera más sana y feliz esta etapa de la adultez mayor. Veremos tantas películas como integrantes del grupo, con su personalidad única. Cada uno de ustedes y yo llegamos a esta clase con una historia personal que hace que se mire la película desde puntos de vista muy diferentes. Lo único que es igual es la película, pero les voy a explicar los procesos psicológicos que determinan que cada uno vea una película propia, le haya llamado la atención una escena u otra. Se explica por el vínculo de identificación afectiva y el vínculo de agresión. En el proceso de identificación hay dos mecanismos fundamentales, que son la introyección y la proyección. Entonces, la identificación-agresión es un núcleo del vínculo afectivo. La persona que viendo una película se conmociona con lo que le ocurre al actor, llora y sufre con él, siente con él, en realidad se identifica con él. La identificación es así el núcleo del vínculo afectivo. Pero hay circunstancias en que dicha identificación no ocurre, fracasa. En estos casos, la identificación frustrada se transforma en agresión como vínculo de rechazo. La oposición entre identificación y agresión admite de todos modos gradaciones intermedias. Es decir, que la total identificación o la total agresión se ponen de manifiesto en casos extremos. En lo cotidiano, ambos procesos se dan juntos. Uno puede identificarse con algunos aspectos y rechazar otros de la personalidad del otro. El espectador, al identificarse con el personaje, tiene un doble proceso. Por una parte, asume el problema del personaje y sus caracteres como si fueran propios. Incorpora a sí mismo dicho personaje. A este proceso lo llamamos introyección y puede definirse como la puesta en sí de otro. Este doble proceso, les dije, una parte es esta y la otra. Por otra parte, el espectador se ve reflejado en el actor. No lo percibe a este objetivamente como es, sino como él lo ve, adjudicándole al protagonista características de sí mismo. A este proceso lo llamamos proyección y es la puesta en sí del otro. La identificación es, pues, la resultante de este doble proceso simultáneo de introyección-proyección. Ninguno de los espectadores tiene la misma relación afectiva con el personaje, ya que cada uno lo siente desde su ángulo y le proyecta su propia situación afectiva.
sus propias experiencias, que son distintas para cada miembro del público. Este mismo proceso se da en la vida cotidiana. Adoptamos conductas de los seres con quienes nos sentimos identificados por el afecto, pero al introyectarlas no las copiamos servilmente, sino que las transformamos al proyectarles nuestras propias características. La identificación no es una imitación, sino la incorporación transformada de las conductas de otros en uno mismo. Los miembros de una familia o de un grupo de amigos se distinguen de otros en que asumen conductas similares, proceso de introyección, pero sin embargo, cada uno de esos miembros no es idéntico en su conducta a sus hermanos o amigos. Ha modificado su acción al imprimirle su sello personal. Proceso de proyección. Bueno, quisiera saber si entendieron el proceso de introyección y proyección, que es la identificación y la agresión. Bueno, si me permiten hacer un comentario. Adelante. La película en realidad se desarrolla en un núcleo familiar. Todos tienen un vínculo. Por lo tanto, se da el caso de que la protagonista cambia de familias, cambia de hogar porque va estando un poco con cada hijo. Y en cada hogar ella también demuestra una conducta diferente. O sea, ese proceso que vos decís de introyección y proyección se da en la protagonista en cada uno de los hogares y en forma diferente, porque de acuerdo al afecto, de acuerdo al vínculo, de acuerdo, y precisamente el hecho de la comida es un hecho que realmente ella manifiesta su conducta. Es una forma y una manera de demostrar el afecto o la complicidad o el rechazo o una cierta, por ahí decíamos, pienso venganza, ¿no? También porque no en todas las casas se siente cómoda ella, porque más allá de su desgaste físico por la edad o por lo que fuere, ella reflexiona muy bien en ciertas circunstancias y sabe por qué hace las cosas. Gracias, Marta. Bueno, vamos a tomar de Marta primero lo de introyección y proyección, que perfectamente lo ejemplifica en cada casa en la cual vive esta abuela, donde hay este proceso de identificación y de agresión. Cuando ella no se siente cómoda, fíjense que está en un extremo de este proceso, que sería la agresión. La agresión, tómenlo como todo lo negativo, todo lo que no se puede identificar. Entonces ella se enoja, después hace una conexión con la comida, pero quiero saber si esto de la introyección y de la proyección está entendido. Bueno, vamos a continuar entonces un poquito con lo que mencionaba Marta sobre la comida, ¿no es cierto? La conexión. A ver, Marta, querías participar, adelante, pero a ver, no te escuchamos. Ahora sí, sí. Te hago una pregunta. ¿Cuánto juega estos dos, no sé, mecanismos le llamás o no sé el nombre apropiado, respecto de la afinidad, digo yo, entre ella y su nieto, digamos que es muy fuerte? ¿Hay algo de esto? Por supuesto.
Claro. Totalmente. Estaríamos casi en un extremo de identificación total. En lo que yo no te estoy explicando que en realidad la totalidad, tanto de identificación como de agresión, no existe, ¿sí? Claro. Se dan todas las cuestiones intermedias. Claro. Pero si a esta abuela la tuviéramos que ubicar en esa línea, por supuesto está casi en el extremo de una identificación total con este nieto, ¿sí? Absolutamente, eso entendía, exacto. Bien, gracias. No, por favor. Bueno, vamos a tomar un poquito lo que dijo Marta de la comida. Hay una relación permanente entre la comida y el afecto. Ya al mamar, el bebé recibe placer, cariño, y empieza a sentir amor. Cómo nos sentimos afecta nuestra manera de comer. Podríamos dividir un hambre fisiológica y un hambre de afecto, de vínculos. Se crean vínculos afectivos con la comida desde el momento del nacimiento. Y esto va haciendo también en una crianza, en una educación, hay muchos condicionamientos. Supónganse, bueno, comés postre si te comiste la verdura. Esto es un condicionamiento que se hace con la comida. O tener un día muy, vamos a pasarlo a un ejemplo de los adultos, tener un día de mucho trabajo, de mucha tensión y gratificarse con una copa de vino tinto en la cena porque uno ha trabajado mucho. Estos son condicionamientos con la comida que los hemos aprendido. ¿Cómo festejamos? Generalmente festejamos alrededor de una mesa con comida, cumpleaños, Navidad. A la comida se le da un significado emotivo, además del fisiológico. Es muy protagonista cuando nos sentimos muy bien. También cuando nos sentimos tristes o deprimidos o angustiados, también podemos haber aprendido que con un pedacito de chocolate vamos a estar un poquito mejor. Recurrimos siempre a este tema de la comida en un afán de sentirnos muy bien, ¿no? Así que bueno, esto, comentarles un poquito de la comida y ver que esta abuela con la comida, bueno, tenía un manejo también en cada casa diferente, y la gran reunión, ese picnic, se hacía con comida. Vieron que cada familia llevaba la suya, incluso acá está el tema de los hermanos, al cual después vamos, si no quieren hacer algún otro comentario sobre la comida. Yo podría decir que la comida es protagonista en muchos momentos, ¿no? Porque en el momento en que ella le pone sal a la comida cuando está en la casa de su hija, ¿no es cierto? O con la nuera cuando le da la receta del hojaldre equivocada, que son manifestaciones de afecto esas, ¿no es cierto? Pueden ser negativas, pero son manifestaciones. O cuando el chiquito va a comer hamburguesas con su papá, que es forma de complicidad, que no sabía que la mamá no quería, pero su amor por el padre y por la hamburguesa es superior. Así que bueno, veo que la comida también, aún en el picnic, tiene digamos, un protagonismo también, ¿no? En el desarrollo de la película. Tiene siempre, la comida entonces, acuérdense, es un apetito no solamente fisiológico, sino que tiene mucho que ver con el afecto. Cuando ella
la hija no la dejaba comer sal, la cuidaba con algunas cuestiones, ¿qué hacía cuando la hija se daba vuelta? Le ponía sal a la comida. Era una conducta bien de estar enojada con la hija porque no la dejaba comer sal, ¿no? Incluso le hace una trampa y en una comida le sala demasiado la comida como para hacerla sentir muy mal. Y lo de la receta de la nuera, bueno, es muy, muy típico. Les voy a contar una anécdota de consultorio. Una mamá estaba enojadísima porque su hijo de 6 años comía arroz con leche en lo de la suegra y ella se lo preparaba igualito, pero en su casa no comía el arroz con leche. Bueno, esto está un poco en lo que está diciendo Marta, ¿no? Es decir, cómo se juega lo afectivo, evidentemente era el mismo, nunca es el mismo. No sé, las mujeres sabemos que por ahí los esposos recuerdan o siempre comentan las milanesas que hacía mi mamá o los zapallitos rellenos que hacía mi mamá. Y por más que tratemos de imitar y que nuestra suegra haya sido muy buena y nos haya dado la receta tal cual, no como la de la película, ¿qué pasa con esos zapallitos que el marido come en casa? Nunca van a tener el gusto de la infancia de su madre. ¿Está? Porque son recuerdos muy significativos que pasan por otros lugares. Lo podemos hacer más ricos que la mamá, pero en realidad esos gustos quedan como recuerdos significativos con otras cuestiones. ¿Está? Es como los olores, los sabores, o sea, se unen mucho a los recuerdos y bueno, quedan como valorizados desde un lugar idealizado, o sea, no sé si eran más ricos, pero en realidad para nuestro esposo seguro eran más ricos. ¿Eh? Marta, Sí, una Alicia, preguntita. adelante. Recordé la escena del nene cuando come la hamburguesa con su papá. Y más que comer, se daba un atracón, ¿viste los pedacitos que comía grandes? Sí. Aparte, con una sola hamburguesa no le alcanzó. El papá le tuvo que convidar la mitad de la otra hamburguesa de él. ¿Eso significa algo de la relación entre él y el papá? Sí, y significa mucho, ahí yo lo ubico más en la mentira, o sea, él tenía que mantenerse en una mentira con su mamá que no iba a comer hamburguesa, tenía que mantener en ese momento una mentira con su papá que no le podía decir que venía el candidato de la mamá a la casa o que lo había conocido, no podía hablar el chico, entonces se atragantaba con la comida en un afán de esto lo tienen que relacionar con lo de la mentira que vimos, no sé si se acuerdan de la clase anterior, ¿sí? Claro, Ustedes acuérdense que Boris no mentía. A ver, se veía totalmente condicionado porque la mamá le decía, no digas esto y menos a tu papá, ¿sí? A la abuela tampoco, por allí. Entonces estaba totalmente presionado. Acá el chico se mantenía, vieron, tratando de no abrir la boca, de que no podía. Y su papá trataba de indagar alguna cosa y él también se mantenía de este modo y todo esto no se lo podía contar a su mamá a su vez. O sea, lo ponían bien en una situación conflictiva totalmente, que muchos papás separados hacen esto con los hijos, pero bueno, es el peor daño que le pueden hacer, ¿no? Y Marta. En una escena le dice la mamá, no irás al bueno, Marta Berlusconi, espera un chiquitito que hay otra Marta que está hablando. Que hable. Perdón. Adelante. Era solo una pregunta. Yo decía si ese atracón que mencionaba Marta Berlusconi no tiene que ver con lo que nos explicaste hace un ratito de condicionamiento también.
digo, parece que tiene que ver con este castigo o premio, de acuerdo a lo que vos explicabas, Claro, ¿no? claro. Como Pero este, también es poner acá, lo que pueden pensar es que la mamá ponía en contra al chico del papá, porque esto es la base también de cualquier separación madura, es no poner al chico en el medio, que tenga que elegir. Este chico tenía que elegir de alguna manera. Entonces, está tironeado por la mamá y está tironeado por el papá. No es tanto un condicionamiento, me parece, es más un estado de mucha angustia que tenía el chico y trataba de tragar de alguna manera todo esto que le estaba pasando, ¿no? Simbólicamente estaba tragando toda una conflictiva que correspondía a los adultos como de costumbre, pero que se estaba haciendo cargo este chico. Marta Berlusconi, adelante. No, quería acotar que esto de cuando la mamá le dice no irás al picnic ni verás a la abuela, o sea, hablando de ese tipo de amenaza, ¿no? Que tenía la mamá con el pequeño, o sea, Claro. y la abuela en ese picnic invita al papá, que lo hizo Claro, por cuenta propia. esto sí Son indicadores que van dando la pauta de cómo viene la relación en ese triángulo mamá, papá y el pequeño. Claro, claro. Y es esto de la mentira que tenía que hacer el chico, que decide el chico, que por supuesto yo les decía, no es la mentira intencionada, sino es la mentira obligada por un montón de circunstancias. Entonces no era que Boris mintiera, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, quizás también dos anécdotas también de consultorio nos pueden, no, una es de clase, de mis clases como alumna de psicología y otra es de consultorio. Vamos a ir al tema de los hermanos. Yo les decía con esto de que cada uno ve su propia película, ¿qué nos pasa muchas veces con los hermanos? Parecen de familias diferentes, no se parecen en nada. Tiene mucho que ver en esto de los hermanos el hecho de haber nacido primero, de haber nacido segundo, de haber nacido último en una familia, de ser hijo único, de, bueno, el lugar que ocupan, el sexo que ocupan, en qué momento evolutivo de esta pareja va llegando los hijos van llegando, en fin, es un montonazo de factores. Pero en consultorio una mamá cuenta que fíjense la posibilidad de simbolización de ese chiquito, un chiquito de 4 años, le llega una hermanita, ¿no? Esto de la llegada del hermano, que ahora la vamos a explicar a nivel adulto. La mamá, bueno, le explica que va a venir una hermanita, qué sé yo, bueno, toda una preparación durante el periodo de embarazo y demás, muy bien, charlando con el nene que iba a venir una hermanita, qué sé yo, y qué sé cuánto. Resulta que el primer día que llegan a la casa, que tiene este hermano a su hermanita en brazos, la mira y le dice, me viniste a joder la vida. Esa fue la expresión de un nene de 4 años con su hermana. Y contarles cómo se siente un chico cuando nosotros hacemos una preparación fabulosa con el tema de los hermanos y que va a venir y va a compartir con él tal cosa y tal otra. ¿Cómo la podemos entender a nivel adulto? Y acá viene la anécdota que nos contó una profesora que viene muy al caso. Es como, bueno, otra vez la mayoría somos mujeres, sus esposos les dijeran a ustedes un día, miren, yo estoy muy contento con ustedes,
ustedes son preciosas, cocinan re bien, ordenan la casa, todo lo que quieran, estoy contentísimo con ustedes. Pero en un tiempito va a llegar otra mujer acá a casa y va a compartir con vos la habitación, va a compartir las cacerolas para cocinar, va a compartir el regar las plantas, va a compartir todas tus actividades, vas a estar acompañado, va a ser estupendo. Bueno, ese es el sentimiento, lo que están sintiendo ustedes ahora, que tienen los chicos cuando nosotros les decimos que van a tener un hermano. Me pareció que la anécdota venía al caso. ¿Qué les parece? Sí, adelante, Susana. No, yo te digo, me pondría recontenta porque la verdad que se ponga a cocinar, a limpiar la casa. Total, vos de la cama no dijiste nada. Bueno, pero también compartiría la cama. No lo dije, tuve la intención de decirlo, por ahí no lo dije. Porque lo demás, viste que... Mira, Susana, yo te veo muy relajada y en realidad no estás pensando realmente lo que dije, estás muy contenta porque sabés que esto es algo que podemos transferir, pero es como el chico no está maduro afectivamente tampoco, ni siquiera lo puede sentir como lo están sintiendo ustedes en este momento. Generalmente están en otra etapa de su pensamiento, entonces esto del hermano, a ver, está todo macanudo, jugará conmigo, compartirá conmigo. Quien ha tenido un hermano sabe también que si se lleva poca diferencia de edad, los hermanos suelen hacer un clan también muy especial en algún momento de la vida para estar en contra de los padres, oponerse, no sé, aliarse para alguna cosa. En realidad, tener hermanos es una aventura interesante, pero que genera los dos extremos. Justo lo del cine viene perfectamente para los hermanos, ¿no? Y hay veces que uno tiene hermanos, desde lo personal tengo un hermano, encima es varón, o sea, de otro sexo, que no, ustedes sí lo conocen, no dicen que es mi hermano. Es totalmente diferente, totalmente. Parecemos de distintos padres. Como pasa en general. Marta, hablando en serio, yo estoy ahora viviendo la experiencia de mi nieta, que tiene 3 años y 8 meses, con su hermanito de 5 meses. Pienso que debe de tener mucho que ver también cómo se los prepara a los chicos, porque ella realmente la notamos tan feliz, su hermano, por lo menos por ahora, lo ama y no le ves ningún rasgo, viste, o sea, lo que sí por ahí, viste, vos te das cuenta que ella habla todo el tiempo y quiere mostrarse, o sea, como que no quiere perder el centro, pero eso me parece que es absolutamente entendible, pero hacia él yo veo que realmente está feliz con el hermano. Es la sensación que te da. Ustedes recuerdan también que hablamos de una ambivalencia afectiva. Es esto que me identifico con el otro, está todo bien, pero digamos, no podemos negar la otra parte, y está perfecto una preparación que se haga a los chicos, generalmente se las hace y muy bien, pero lo que no hay que negar tampoco es que en algún momento o le tires del pelo, o cuando se da vuelta el padre, el sacuda el Moisés, o algún tipo de agresión, que por otro lado es muy natural, muy normal, y hay que también permitírselo al chico.
A ver, Claro, claro. porque es parte de la historia, ¿no? Es decir, el ideal no existe y también va a tener este sentimiento. Por más contentísima que esté en este momento, también le va a surgir esto. Ahora vamos a explicar por los celos y por la envidia que le está causando este hermanito, también va a surgir esta parte, si querés, negativa, de agresión o de darle un sacudón, sobre todo cuando el adulto no la ve. Sí, sí, que es muy normal, lógico. Alicia, adelante. Sí, yo soy hija única. Entonces, qué suerte y qué mal, las dos cosas. Sí. Las dos cosas, tengo aspectos positivos y negativos, pero en lo que yo vi que con mis hijos, nunca quise dejar uno solo, y mis nietos, es que sí, evidentemente no se puede evitar ese proceso de celos, pero yo no lo podía entender. Porque yo había deseado tanto tener un hermano, que hasta me enojé con mis padres porque me decían que no, porque no tenían recursos como para tener otro chico y querían darme una educación y qué sé yo, que pin, que pan, que pur. Yo no sé si eso fue cierto o fue un camelo que me dijeron, pero bueno, yo lo sentí siempre como que no había podido tener un hermano. Entonces ellos que tenían la posibilidad de tener un hermano, claro, la desperdiciaban totalmente, pegándose, o encima dos varones, mis hijos, dos varones, era como complicado manejar esas peleas, ¿no? Pero sí, yo no lo entendí, y creo que sigo sin entender esas peleas de hermanos, pero bueno. Bueno, pero además, si más o menos pensás en el modelo de mis primas, que llevándose mucha diferencia eran dos en una, y siempre fueron así, pero me da la sensación de que todos los hermanos tienen sus peleas. En realidad es muy difícil la respuesta a todos los interrogantes que tenemos, ¿no, Alicia? Pero decirte, primero quiero rescatar de lo que dijiste, el hija única. Bueno, el hijo único tiene un privilegio que no tienen los que no son únicos, o que tienen los mayores de una familia, que tienen el amor exclusivo de sus padres, que por esto, por lo que compiten y tienen celos cuando vienen los hermanos. También los hermanos compiten con este mayor, así que tienen un cierto privilegio los hijos únicos. Generalmente hay muchos estudios, son muy inteligentes, en fin, así Alicia lo confirma, realmente tienen unos privilegios, porque lógicamente la atención está centrada en uno, o sea, es diferente, ¿sí? No hay nada que hacerle. Por supuesto, no es nada que uno dice por ahí cuando se tienen hermanos, lo que se logra en una familia es una pequeña sociedad, ¿no? Entonces medio como que tiene más, el chico que tiene hermanos tiene una mayor cancha en por ahí compartir, en por ahí algún otro tipo de cuestiones, ¿no? Que bueno, es para otro análisis, pero esto de lo único y exclusivo, evidentemente se tiene la exclusividad de los hermanos. Y lo de las primas puede ser porque son del mismo sexo también, ojo, eso también influye. Y la diferencia de edad también, por ahí cuando hay mucha diferencia de edad, un chico vive a su hermano, supóngase 10 años mayor, medio como un papá, el rol de alguien muy más grande, y bueno, entra a asumir otros roles. Incluso en la casa se le dice mucho, ¿no? Vos sos el mayor y vos tenés que dar el ejemplo, y generalmente se asume de esta forma. Es una cuestión de aprendizaje. Norma, querías intervenir. Yo también soy hija única.
Otra única, Unas otra cuantas. inteligente, muy inteligente, vamos. Yo también. No sé, eso no sé. Pero quería decir esto que uno aprende, que yo aprendí en el transcurso de la vida, que el tener un hermano es un proceso muy enriquecedor. Más allá de todo esto que has dicho vos, que es real, de la competencia, de todo el primer tiempo de ese proceso. Pero después hay algo que para mí es muy enriquecedor, que es la convivencia con un hermano. Que te enseña muchas cosas que si no en un ambiente de contención, que es en el ambiente donde estás con tus padres, que si no tenés que salir a aprenderlas a la vida. Claro, claro. Y Esto es lo que yo te esto decía es, de la sociedad, ¿no? Un pequeño grupo, sí. Claro. Bueno, sí, pero como todo en la vida, perdón, Norma, adelante, adelante. No, era cerrar eso nada más, que creo Está que por bien, eso Pilar, es ¿querías muy decir algo? Sí, bueno, ya somos 3 en el club de hijos únicos. Ah, otra única, pero ¿cuántas únicas que Alicia, hay? Norma y yo. Está bueno ser hijo único de repente en algunos puntos, ¿no? Por ahí cuando uno es chico, cuando, no sé, eso lo digo por comentarios de amigas, inclusive que son varios hermanos y que, bueno, tienen que compartir cosas y siempre está el comentario, ah, qué suerte que no tienes hermanos, que no tienes hermanas. Pero en algún punto de la vida luego se vuelve como pesado ser hijo único, porque toda la responsabilidad cae en uno. Y también todos los, anhelos o deseos de los padres también caen en uno. Y eso uno lo percibe, por más chiquito que sea, uno eso percibe cuando es como que están puestas todas las, ay, no me sale la palabra, pero está toda la Las atención. expectativas, Exacto, las Pilar. expectativas están puestas en uno. Entonces, yo, por ejemplo, soy hija única. Mi papá era hijo único. Mi esposo era hijo único. Yo tuve 3 hijos. Y hay muchas veces que me ha pasado determinadas actitudes entre los hermanos, uno al haber sido hijo único, es como que no alcanza o le cuesta un poco más entender la hermandad, ¿no? Entender qué es lo que sucede en mi caso, entre ellos 3, ¿no? Que por ahí se están matando, pero no le digas nada a ninguno porque saltan los 3. O sea, ese tipo de cosas que uno como hijo único no lo vivió, no tuvo esas experiencias. En mi casa igualmente se criaron 2 chiquitos más, porque mi papá era como muy filántropo, entonces bueno, se criaron, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque, qué sé yo, uno los ve llegar como grandecitos, digamos, pero esa experiencia de la hermandad creo que es maravillosa. Es por más que entre hermanos por ahí quieran matarse, pero bueno, me parece que es maravillosa, que es muy, muy rica. Así Mira, que no sé si siempre es se algo... piensa, Pilar, perdón, ¿terminaste? Sí, sí, sí. Siempre se piensa que la experiencia del otro es más valiosa o siempre se idealiza. Quiero decir esto, tener hermanos es maravilloso y ser hijo único es maravilloso. En realidad, los que no somos hijos únicos vemos a los hijos únicos como con un montón de privilegios y un montón de situaciones. Los únicos ven a los que tenemos hermanos como diciendo, a ver, me hubiera gustado esto, esto y esto. Es decir, esto es siempre, yo siempre cuento una anécdota de consultorio también, una persona de la comunidad de Bahía Blanca, muy conocida y qué sé yo, con un aspecto, un rol social muy interesante, y yo tenía una hija de la puerta del consultorio para adentro, donde yo tenía la hija de paciente, donde era una persona que nada que ver con este papá externo, ¿no es cierto? Pero si alguno
opinaba de este hombre desde el punto de vista de una comunidad, de una sociedad que lo conociera, iba a hablar de una manera, ¿no? Y el papá de adentro era completamente distinto. Voy a esto, que uno proyecta e introyecta de todo el mundo. A ver, no es solamente un tema de hermanos, no es solamente un tema de espectadores de películas. Nosotros proyectamos e introyectamos para identificarnos con todo el mundo en todos los roles. Entonces, muchísimas veces estamos proyectando y pensando que el otro tiene una vida maravillosa, o tiene una vida, siempre cuento lo mismo, una adolescente que me decía, y bueno, pero todos salen el sábado. Y no era una realidad, pero él no salía y se sentía totalmente disminuido por esto. ¿Pero por qué? Y porque todos salen. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Proyectando algo que yo no estoy pudiendo hacer por X motivo, ¿sí? Entonces lo estoy poniendo afuera y pensando e idealizando. Él veía esa salida como fundamental. ¿Se entiende esto de introyección y proyección? Y ojo, se proyecta mucho lo que se pone afuera es lo negativo de uno, por decirlo de alguna forma, o lo que no aceptamos en uno, ¿sí? Es más fácil proyectar lo negativo que lo positivo también. Sí, yo, para terminar lo del hijo único, el momento en que me sentí muy mal, bueno, ese momento de pequeña cuando no, me decían que no al hermano, pero posteriormente a eso, cuando falleció mi mamá. La soledad del hijo único en ese momento es terrible. Y eso que mis primas, como si fueran hermanas, no sé qué es ser mi hermano, pero creo que es parecido. Bueno. Pero de cualquier manera, la soledad del hijo único en ese momento que pierde las raíces, no hay con qué darle. La verdad, es angustioso en ese momento. Bueno, porque... Alicia, acá dio el punto clave del mayor dolor del hijo único, porque es cierto que cuando uno pierde a los padres, cuando puede compartir con un hermano esto, es una compartida de una historia común, que no hay ni hijo, ni pareja, ni nada que esté a esa altura, digamos. Se comparte con el hermano el dolor, así que coincidimos con Alicia, que es el momento más bravo del hijo único, sin duda. Perdón, yo creo que agrego, ¿no? Yo también fui única, y sí, agrego... A ver, Cristina, déjame hacer una acotación. Yo veía un grupo muy inteligente de cine, muy inteligente. Ahora me doy cuenta porque hay un montón de únicos. Adelante, Cristina, adelante. No, con respecto a esto, al fallecimiento de los padres, yo siempre digo, porque uno ya no tiene con quién decir acordás, ¿no? Un poco lo que ustedes decían. Y por otro lado, quería decir que yo cuando tuve 2 hijas, mujeres, y cuando las veía jugar en su habitación, me paraba y las miraba, porque realmente me admiraba ese juego. Luego tuve ocasión de trabajar con niños hogarizados, y también cuando yo los veía reunirse con sus hermanitos, esa felicidad era algo que me embargaba como cierta envidia, ¿no? De no poder tener eso, sentir eso. Eso quería comentar. Está. Pero yo creo que acá también, trabajando ya en un nivel como estás vos y en un nivel de adulto mayor, uno tiene que aceptar la vida ya que ha tenido. Hay cuestiones inmodificables, ¿no? Que si uno no las acepta, bueno, sufre mucho, sigue sufriendo por alguna cuestión. Hay un término que a mí me encanta, que es aceptar en determinado momento alguna realidad que nos duele, alguna realidad que hubiéramos querido muy diferente. Trabaja mucho el término aceptar.
Aceptar en la vida lo que has vivido, lo que te ha tocado, y darle un sentido en este momento. Seguramente el ser única te ha brindado un montón de oportunidades y potencialidades que quizás no seas consciente, pero debes haber llegado a ser la persona que sos también por ser única. Entonces, darle un sentido a todo esto que nos parece que ha faltado en la vida, ¿no? Ser resilientes en este momento y aceptar la historia, aceptar lo que nos ha tocado. Es la mejor manera de seguir adelante. Sí, sí, totalmente. Yo acepto lo que me tocó, acepto todo, ¿no? Pero, como dijo Alicia, hay momentos en la vida que se hacen un poco más duros, ¿no? Y siempre nos pasa eso a todos los seres humanos, creo, por más que tengamos o no hermanos, que es el idealizar la vida del otro, ¿no? Exacto. Siempre nos parece que las vidas de los demás son mucho mejores y no pasa por ese lado de repente. Pasa en las clases de Perlas estamos viendo las necesidades con la escala de Maslow y estamos viendo la autorrealización, ¿no? ¿Qué significa la autorrealización? Es llegar a ser lo máximo que yo pueda ser. Y en realidad no compararme con el otro, no compararme con el otro que tiene 5 hermanos, no compararme con el otro que no tiene hermanos, no compararme, no con los hermanos, con nada, en la medida de lo posible. Porque así uno puede llegar a ser con sus potencialidades, con sus posibilidades, lo máximo que puede ser. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Bueno, hay una característica cuando llegan los hermanos que se da mucho, que son los celos y la envidia. Yo les preparé un pequeño escrito, después lo comentamos. Los celos en realidad indican un gran miedo en la persona y una gran inseguridad. Son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. La persona amada presta atención a otra, generando incomodidad. La pérdida del ser amado por intervención de un tercero es lo que produce la envidia. Después vamos a ir al concepto de envidia. No demuestran amor en realidad los celos, demuestran el miedo a perder algo que nos pertenece. Se puede tener celos hacia muchas cosas, pero está relacionada con áreas en las que la persona se siente insegura. Partimos de la idea que el otro nos pertenece. Piensen en esta frase de Khalil Gibran, que a mí siempre me viene en la cabeza: tus hijos no son tus hijos, no nos pertenecen. Miedos e inseguridades son la base. Sentimientos de autodesvalorización, baja autoestima y el miedo a ser abandonados. La confianza es fundamental en cualquier vínculo. El infierno del celoso es la inseguridad. El infierno del celado es la tortura. Vamos a ver qué es la envidia y después comentamos. La envidia tiene dos significados. El primero es tristeza o pesar del bien ajeno, sería la madre del resentimiento, un sentimiento que busca que el otro le vaya peor y no que al otro le vaya mejor.
Y el otro significado es emulación, deseo de algo que no se posee. Es un sentimiento, la envidia, de dolor, de frustración. Tiene que ver con un sentimiento de inferioridad de la persona. Existe la envidia sana. Está centrado en el elemento envidiado, sin por ello desear el mal a la persona que lo posee. Lo contrario es envidia pura, es que el otro es menos merecedor de lo que posee e incluso si lo pierde, se siente alegría. La envidia puede ser empleada de manera positiva, puede ser evolutiva. Compitiendo se puede buscar recursos y la generación de nuevas estrategias y herramientas puede llevarnos a que lo que consideramos injusto nos lleve a querer una situación de equidad. Entonces, los celos generalmente se dan juntos, los celos y la envidia. Los celos son con personas que consideramos más atractivos o con mayores cualidades que uno mismo. La envidia es al supuesto rival, al objeto que no se posee. En los celos el objeto se posee y se teme perderlo. Hay tres elementos, ¿sí? Tres personas en los celos habitualmente. En cambio, en la envidia hay dos personas. Bueno, eso les quería contar de los celos y la envidia y los escucho. ¿Puedo preguntar algo? Sí, no sé quién está hablando. Alicia. Alicia. Pérez. Adelante. ¿Existe la envidia sana? Claro. Es muy comentado eso. Mucha gente dice que no existe, que la envidia es envidia y punto, se acabó. No sé cómo le llamás a la envidia sana, porque bueno. ¿Cómo sería la envidia sana? Porque la envidia es una palabra... Tratar de imitar al otro, para tratar de imitar al otro. La envidia sana es, yo sé que hace tal cosa para llegar, no sé, porque hay también envidia social. Hay pueblos que son envidiosos y pueblos que no son envidiosos. Pero la envidia en este sentido sana es, bueno, lo tengo que emular y si es rico, tratar de ser rico como él o superarlo. Esa es la envidia sana. Para mí, ¿no? Que lo he visto desde el punto de vista sociológico o económico. Bien, ¿te conformó? A ver, Norberta. No, yo lo que digo es que siempre se dijo que la envidia es una palabra fea. Que es una cosa fea, nunca hablamos de la envidia como algo, bueno, como los celos tampoco, pero la envidia, no sé, a mí me choca más. Bueno, pero después vamos, un momentito, a ver, escuchar los mensajes, ¿sí, Alicia? Vamos a Norberta, después voy, Susana, vamos a Norberta. Está bien. Yo en realidad siempre pensé que no existía la envidia sana. Yo cuando pienso que alguien es superior a mí y que lo debo emular o no, pero eso yo lo llamo admiración a una persona, reconocimiento hacia esa persona. Yo envidia lo veo siempre como un mal sentimiento, pero bueno, es lo que siempre he vivido con esa idea. Nunca he pensado en una envidia sana, esa frase de, ay, te envidio sanamente, pero no me gusta. Pero bueno, no tengo un fundamento, es una forma de sentirlo. Gracias Norberta. Norma. Espérate un poquito que estaba Susana, Norma. Adelante. Susana. Exactamente lo mismo. Para mí, la envidia sana yo la llamaría admiración, porque es lo que vos sentís hacia alguien que vos querés bien, y entonces
te gusta, te gustaría ser como esa persona, pero no, para mí es admiración. Por eso te digo exactamente como lo planteó Roberta. Está perfecto. A ver, adelante, Norma. No, iba a decir que eso en todo caso es si lo centramos en la persona. Ahora, si lo centramos en un objeto o en algo, por ejemplo, a mí me encanta viajar y cuando alguien se va de viaje, digo, ay, qué lindo, se va de viaje. Ahí está. Ahí está. Es una envidia. Bueno, quizás yo lo que estoy advirtiendo es una cuestión de terminología y de lo que significa la palabra para cada uno de nosotros, ¿sí? Es una palabra envidia que choca mucho a algunas personas. Ahora, decirles que existe la envidia sana, ¿sí? Que es no envidiar de alguna manera a la persona, sino envidiar esto del viaje de la persona, ¿sí? Y además le sirve al que tiene la envidia sana a ponerse las pilas para poder viajar. O sea, es positiva en este sentido, ¿de acuerdo? Y si el otro no puede viajar, a ver, yo no me alegro, la envidia sana no se alegra de que el otro no pueda viajar. La envidia pura es la que, si el otro no viaja, ¿sí? Yo me pongo recontenta porque yo tampoco puedo, no estoy viajando. No sé si se entiende la diferencia. Es una cuestión de terminología, me está pareciendo, ¿no? A ver, Norma. Yo lo que agregaría es que bueno, yo lo que quería decir es que para mí la envidia sana se refiere al logro que el otro obtiene. Y la envidia pura es envidio a la persona. Quisiera ser como esa persona. Hay algo de ella que yo no tengo o que ha logrado y yo quisiera ser así. Yo lo veo con esas dos diferencias. La envidia sana sería el logro, cómo hizo, qué admirable, cómo logró eso, a ver qué puedo hacer yo, no para superarla, sino para hacer con el esfuerzo o como haya sido el logro ese. Y lo pero otro es... acá estás coincidiendo con el término admiración que estaba dando vuelta por aquí, ¿no? Sí. Admirar al otro y ver cómo llegó el otro y en realidad... O sea, la envidia se desea la destrucción del otro, no sé si se entiende, no importa lo que esté haciendo. Entonces, cuando hablamos de envidia sana, es ver una persona y decir, uy, a ver, como decíamos en otra clase, que han estado algunos de ustedes, uno la ve a Clary con 88 años y dice, bueno, yo quisiera llegar de esa forma. Hay una envidia sana en el sentido de decir, bueno, ¿cómo podemos llegar a los 88 años como está Clary? ¿Se entiende? Eso en el término. Está al que no le guste, no lo usa y bueno, se queda con su opinión, no hay problema, ¿eh? Esto es todo opinable. Totalmente. Norma. No solo que en esto... Vuelvo al ejemplo de los viajes, que en mi caso, por ejemplo, digo, qué bueno, qué lindo, como me gustaría, sino que si puedo contribuyo, no económicamente, contribuyo con datos o con información o lo que sea, para que lo pueda realizar. Igual viajo también de esa manera con el otro. Bueno, pero ahí te vas, mira, lo que está diciendo Norma se va exactamente al concepto primero de identificación con tu amiga. Es decir, de alguna manera el hecho de poder sentir placer con lo que el otro está haciendo y que yo ayudé de alguna manera buscando información, aunque fuera esto de las fotos, del viaje o de poder compartir otra cosa, y bueno, y estoy disfrutando y estoy viajando, es una realidad. Si hay un vínculo óptimo, estás viajando vos también, sin duda. Sí. Lo mismo, igual quiero viajar físicamente. Ahora vamos, Susana.
Yo creo que la palabra en sí misma es como que tiene mala prensa por el hecho de que está dentro de los supuestos pecados capitales. Entonces ya es como que nos marcaron a fuego, que eso estaba mal. Pero estoy de acuerdo con las chicas que dicen que la envidia sana es para superarse, es por admiración, Claro, es lo que te como ejemplo, provoca. como un ejemplo positivo de otra persona hacia lo que uno también puede lograr, ¿no? Por eso digo, es como que nos marcaron a fuego que estaba mal, pero no es que sea así, me Sí, parece, no sé. me hace acordar mucho la palabra que trabajamos en clase de egoísmo también, ¿no? También, Esto de ser sí. egoísta o de ser envidioso. Sí, sí, creo que tenés razón, Pilar. A ver, Susana. Sí, yo justamente quería decir eso, de que pienso que es una palabra que tiene mala prensa y entonces yo creo que nadie se autodefiniría como soy una envidiosa, pero creo que son de los sentimientos y de las emociones que todos tenemos un poco en algún momento, porque yo creo que nadie alguna vez que le haya pasado, pero no con el ánimo destructivo, pero son cosas que a todos alguna vez nos ha circulado por la cabeza, pero lo que pasa es que nadie va a decir, ay, soy una egoísta, soy una envidiosa, soy, viste, es como que, pero yo creo que es como decir, nadie es totalmente bueno ni nadie es totalmente malo. Yo creo que todos tenemos un poco de todo. Perfecto. Vos has En sido una distinta alumna escala. adelantada de las clases de psicología, Susana. A ver. No, pero es lo que me parece a mí, porque viste No, que no, está bien. Perfecto, es así. Nadie es totalmente malo, nadie es totalmente tal bueno. cual, tal Miren, cual. cuando nosotros somos chicos, nuestros padres son ideales, están idealizados, no Y cuando pueden, crecemos, si ustedes le preguntan a un nene pequeño y lo dijo mi papá o lo dijo mi mamá, a ver, es indiscutible. palabra Por supuesto, santa. cuando empiezan a ser adolescentes, ya esa idealización baja, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que el chico creció, que empezó su madurez, cuando nos puede decir que el padre tiene esta característica o estas características positivas y estas negativas. Y es decir, verlo realmente al otro, sin idealizarlo. Si nosotros no idealizamos, en realidad el otro siempre tiene aspectos positivos y siempre tiene aspectos negativos. Y nos identificaremos muy probablemente con los aspectos positivos. Tal cual. Marta, y también se van transformando con la vida. Cuando los hermanos son adolescentes, se celan, se envidian, y después uno también, en esta altura de nuestras vidas, estamos más formados en muchos aspectos. Y bueno, y lo podemos reparar. Si fuimos sido envidiosos o en algún momento más jóvenes, ahora lo entendemos desde la sabiduría que tenemos y la experiencia de vida y le damos otro tilde, ¿no es cierto? Sin duda, eso es crecer y madurar. Ahora vamos, sí, adelante el matrimonio. Listo, gracias. Yo creo que hablar de envidia sana es un oxímoron directamente, porque la envidia es un sentimiento que produce dolor, o sea, es decir, por supuesto hay una amplia gama de formas de envidiar. Una cosa es que yo le envidie el auto que tiene mi vecino, otra cosa que sea Caín, ¿viste? Porque Caín envidia a Abel, por eso lo mata. Entonces, no me parece, la envidia sana es una forma elegante que tenemos de decir, bueno, mirá, qué bueno que estaría, qué sé yo, no sé, viajar, como estábamos hablando. No me parece, es un término que no lo puedo conjugar juntos, es como decir, qué sé yo, no sé, un oxímoron. Eso era. Bueno, gracias. Respetable la opinión como todas las demás. ¿Estamos? Estamos.
Bueno, vamos a ubicar en un tipo de pensamiento a Boris, que se llama el pensamiento lógico concreto. Acá nos vamos a basar en Piaget, ¿sí? Que él divide los periodos por los que atraviesa la persona en tres grandes grupos. Lo sensorio-motriz, que es desde el nacimiento hasta que empieza a tener la posibilidad de simbolización el chico. Después lo lógico concreto y lo lógico formal. ¿Para qué les cuento esto? Se los cuento para decirles que Boris está en un tipo de pensamiento lógico concreto. No ha llegado al pensamiento hipotético deductivo, que es el que tenemos todos nosotros en este momento. Si a nosotros nos preguntan qué es la libertad, todos vamos a poder expresar una idea de lo que es la libertad, ¿verdad? Eso lo podemos hacer porque tenemos el pensamiento hipotético deductivo o lógico formal, que se llama. Si le hubieran preguntado a Boris en la película qué era libertad, Boris no lo hubiera podido decir. Es y justo la palabra libertad es algo que juegan muchos los adolescentes con esta palabra y que la pueden empezar a abstraer y pueden empezar a hablar de ella como un concepto abstracto, como lo es la libertad. ¿Para qué les digo esto? Les digo para que ustedes se ubiquen en el tipo de pensamiento que tenía el protagonista de la película. Era un pensamiento lógico concreto. Este pensamiento necesita del objeto o de la representación de ese objeto para poder entender. Esto es, por ejemplo, a ver, imaginen que a un niño de unos 3 años le dicen, bueno, vamos a viajar en avión. Entonces los papás le compran un avioncito y le empiezan a explicar que van a viajar en avión. Es decir, el chico necesita ver el objeto como para írselo representando en su mente de lo que es un avión, de lo que es un tren, de lo que es cualquier cosa, ¿de acuerdo? Necesito tocar el objeto, ver el objeto o una lámina del objeto como para hacerme la idea mental, la representación mental de ese objeto. En el tipo de pensamiento de Boris había mucha magia, por ejemplo, cuando él contaba, y mucha omnipotencia, que son todas características del juego a esta edad, y precisamente ustedes saben que el juego es el lenguaje de los chicos, ¿no es cierto? Es decir, se expresan a través del jugar. Tiene ese jugar las características de su pensamiento. Es mágico, es artificialista, ese pensamiento, es animista, es egocéntrico, es omnipotente. Él cree que porque piensa algo, porque imagina algo, porque fantasea algo, eso se va a cumplir. Es decir, es algo que él, cuando contaba, acuérdense, el contar se le asocia a que la abuela se le presenta de alguna forma, lo llama por teléfono o aparece, ¿de acuerdo? Es por eso que la película termina contando. Él quería que la abuela volviera a aparecer, ¿de acuerdo?
Esto es un pensamiento mágico, un pensamiento omnipotente, un pensamiento típico de este momento evolutivo. Hay un tema que es el de la muerte, que es muy, muy difícil, porque es un tema que no se puede hacer como el avioncito, mostrar el avioncito y que alguien se vaya haciendo la imagen mental de lo que es la muerte. ¿Por qué? Porque cuando nos morimos ya está, no sé, de acuerdo a las creencias, cada uno pensará qué pasa a partir de ese momento, pero la muerte es irrepresentable, por lo tanto es muy, muy difícil. Es muy difícil el tema, es un tema que cuesta conversar en este periodo de la vida que estamos atravesando mucho, pero bueno, yo les preparé un pequeño escrito, se los leo y luego conversamos. La muerte es un hecho psicobiológico de mayor certeza en nuestra existencia. La muerte se inicia en el preciso momento en que iniciamos el proceso de estar vivos. Morirse es una certeza, es un hecho por el que todos vamos a transitar. El fin de nuestra vida terrenal es admitido sin discusiones como un evento natural común a todos los mortales. La muerte no es solo propia del hombre, de todos los seres vivos. Afecta todo lo que tiene dimensión temporal, las sociedades, los sistemas culturales, los objetos. La muerte es un hecho universal, natural y único. Nuestra sociedad occidental, aunque es mortal, rechaza el tema de la muerte. No se habla y es mejor no hablar. ¿Cómo se construye el tema de la muerte? El niño puede ir pensando en la muerte de otro, nunca en la muerte de sí mismo. Acá es importante lo que sucede con el concepto, con la idea de muerte. El niño tiene primero una lógica concreta para llegar al tipo de pensamiento lógico formal o hipotético deductivo, que es el que corresponde al adulto. En una lógica concreta, necesita el niño del objeto en sí o de la representación del objeto para conocerlo y nombrarlo. Bueno, acá viene el ejemplo que ya lo dimos. El niño es muy saludable que empiece a tener contacto con la muerte. Por ejemplo, cuando se le muere una mascota, por supuesto si se le muere un abuelo, generalmente el adulto lo preserva de esto y no quiere llevarlo al velatorio, no quiere que se dé cuenta. Hay veces que existe la mentira en esto, que el abuelo va a volver, o que el abuelo, bueno, se fue por un tiempo. Esto es muy negativo, porque lo empiezan a vivir como ausencia, no se ve más en el campo visual, se puede vivir como abandono, y esto genera mucha inseguridad, mucha angustia, como separación. Es muy difícil la construcción mental de que nunca más se va a volver a ver a la persona en un tiempo y en un espacio, a esta persona. Tanto en el niño como también en el mundo adulto, es mucho más fácil entender la muerte cuando se tiene una experiencia sensoperceptiva de ella. Estar presente,
tocar, escuchar. El adulto protege de una experiencia concreta con la muerte al niño, porque dicen que no va a comprender esto, y es más una incapacidad adulta que la del propio niño. Bueno, los escucho. Norberta. No. Habilitate el micrófono, Norberta. Bueno, ahí está, Norberta, te lo habilité yo. Sí, no, es que me había ido totalmente de la pantalla. Yo cuando pienso, o cuando trato de acercarme a este tema, lo veo desde dos puntas distintas. Uno es de la muerte propia, que es la que el niño no puede ver ni se la podemos explicar, pero que a la edad nuestra la empezamos a mirar. Y la muerte propia es tan distinta a la muerte de los seres que amamos, porque creo que la muerte nuestra la podemos planificar. ¿Y cómo entiendo yo que se planifica la muerte? Cuando uno va viviendo pensando que no es finito y que tiene que aprovechar cada momento. Entonces llega a los momentos finales en paz, porque uno ha vivido lo que ha tenido que vivir, ha disfrutado de las cosas y también ha perdonado, ha entendido. Pienso que es la muerte que tenemos que ir preparándonos todos. Pero está la otra muerte, la de la muerte de los seres que amamos. Y esa es una muerte que difícilmente nos podemos preparar. Algunas muertes suceden en forma intempestiva y otras son por el transcurso de una larga enfermedad. Y aunque yo he pasado por ambas, y realmente ninguna de las dos nos prepara para el momento ese, porque aun cuando estamos cuidando al ser amado en una enfermedad y vemos el paso de la enfermedad, aceptamos o nos damos cuenta que ese momento está llegando. A partir que perdemos una persona, tenemos que empezar a elaborar otros lazos con esas personas. En los primeros tiempos recordamos los últimos momentos, que generalmente fueron trágicos, y cuando pasa el tiempo empezamos a recordar momentos más lejanos, los momentos felices. Pero de todas formas, es como el proceso eso de cuando los hijos crecen, que los tenemos que dejar volar, también tenemos que dejarlos ir a los seres, y es muy, muy difícil. Es un proceso que hay que elaborarlo lentamente, hay que permitirse que uno adelante y que retroceda en otros momentos, hay que permitirse ser débil, hay que permitirse llorar. La señora esta en la película que iba con el retrato de su marido, y no solamente seguramente era que lo extrañaba, sino que a través de ese retrato ella tenía un apoyo, representa a una mujer de una época en que seguramente el marido era una figura muy fuerte dentro del grupo familiar. Así la veo yo y les digo que desprenderse de los afectos a cualquier edad es muy difícil. Y cuesta un proceso de elaboración tremendo que lo va haciendo a lo largo de los años. Olvidarse nunca se olvida, la tristeza nunca termina, pero tiene otros matices. Eso es todo. Bueno, gracias Norberta. Por supuesto, Norberta nos está hablando del trabajo de duelo, de lo que significan las distintas etapas por las que se atraviesan cuando uno pierde un ser querido,
muy significativo, y en realidad estamos de duelo. Hay una primera etapa que se llama negación, donde uno, incluso la mente, tiene un mecanismo donde niega la situación, por más que haya habido una enfermedad, por más que pareciera que puede haber una preparación. Algo que dijo destacable Norberta es que no hay preparación para la muerte, ¿sí? Pero sí está la posibilidad de poder hablar de la muerte, de lo que me produce, del miedo, de todo esto, que es una manera de acercarnos también. Quisiera ya que Norberta mencionó el proceso de duelo. Nosotros llamamos un trabajo de duelo, así como hay un trabajo por allí de parto, hay un trabajo de duelo, donde hay una negación en un primer momento, luego hay un enojo muy grande con el que se muere, por H o por B, y los enojos, mis viejos alumnos saben que esconden tristezas. Las tristezas se producen por las pérdidas. Entonces, el gran enojo que tiene la persona en un primer momento, o porque me dejó, o porque no, o porque tal cosa, o porque me quedé solo, porque lo que fuera, los rezongos son muy variados. Después viene un periodo de resignación, y por último un periodo de la palabra que justo salió hoy, de aceptación de esta cuestión. Donde no significa que no se recuerde a la persona que ha muerto, y quizás se recuerda de manera más profunda, y como dice Norberta, generalmente la mente queda con las experiencias muy gratas que hemos tenido con esas personas. También es sabia la mente en esto, de no quedarse por ahí con el último tiempo, si ha estado muy enfermo y por ahí con imágenes fuertes de alguna cuestión. La mente es como que va descartando todo esto, y en un momento uno se encuentra riéndose con la persona que se ha muerto, ¿no? Es como que queda lo positivo, por decirle de alguna manera, o las experiencias positivas. Y en realidad uno siempre recordará a esta persona, y la va a recordar de manera muy profunda, y quizás no tan, como les digo, frecuentemente. A ver, no es tan frecuente, y quizás sea más profundo el recuerdo a medida que pasa el tiempo, y que este trabajo de duelo se va dando otros lugares de otra forma. ¿Alguien más quiere? Alicia, adelante. Sí, yo me quedé con lo que vos dijiste de los chicos, de los chicos con el encuentro con la muerte. Mis hijos hasta agosto del 86 tenían los 4 abuelos y la bisabuela. Y en agosto del 86 muere mi abuela, o sea, su bisabuela, y mi suegro. Mi suegro falleció bueno, la bisabuela por allí ya hacía rato que no la veían, pero con mi suegro tenían mucha relación. Y mi hijo mayor ya tenía, el otro era más chico y él ya tenía como 8 años, o sea, ya entendía bien las cosas. Y no murió acá en Bahía Blanca, sino en su ciudad de origen, en Pringles. Entonces fuimos todos para Pringles, y todos los primos, porque son varios, dijeron, no los llevamos al velatorio. Y mi hijo quería ir, mi hijo mayor quería ir. Y no van porque te quedás con los primos, Es decir, en realidad yo siempre me quedé con que tendría que haberlo llevado, porque yo me acuerdo cuando falleció mi abuelo, que nosotras íbamos con mis primas a ver al abuelo, que en ese momento se velaban en las casas.
así que a mí nunca me pareció anormal ese encuentro con la muerte de chica. Y resulta que no lo llevamos, y empezó un periodo de portarse mal en la escuela, en casa, en todos lados, y la asistente social que estaba en la escuela decía, no puede ser, porque no fue un santo, un santo en la escuela, pero en ese momento era como muy rabioso. Y estaba enojado, estaba enojado por la situación de que no lo habíamos dejado, era su curiosidad de ver, y que era normal. Si los otros no querían ir, no era importante, lo que era importante era él, no los demás quedarse jugando con los primos, con el hermano. A los otros no les pasó nada, pero a él sí, porque él pidió ir, y nosotros le dijimos que no. Y ese fue un año bravo. Fue un año bravo porque él respondió por lógica, con bronca. Bien, Alicia, acá porque es así lo que... Gracias, y en realidad si ustedes, esto lo podemos trasladar a la actualidad, lo que ocurre, ayer falleció un íntimo amigo, y en realidad esto de no poder verlo, de no poder acompañar a la familia, de no poder verlo de esta forma, digo, ¿no? ¿Qué faltó acá, como le falta a toda la gente en esta época, con los muertos queridos? ¿Qué pasa? No tenemos la sensopercepción que les decía yo. La sensopercepción de la muerte es la que nos permite, de alguna manera, ese trabajo de duelo que sea más probable y más fácil, porque lo vimos muerto. ¿Qué ocurre? Saben que no me gusta meterme en política con las mamás de los desaparecidos. Nunca vieron a sus hijos muertos, entonces los esperaron hasta el último día de su vida, ¿sí? Nunca tuvieron la sensopercepción de la muerte. Mirta Legrand, cuando se muere la hermana, se lo mostraron en un video o en una filmación, y ella dice, no está mi hermana allí. Esto es la negación y la imposibilidad, por más de esta virtualidad, de estar no solamente con el muerto, sino con la gente. Por ejemplo, ayer me hubiera encantado estar con mis amigos, despidiendo a mi amigo, ¿no es cierto? Es estar también en un momento de dolor y de comunidad en una despedida. Entonces, esto de la sensopercepción, y por eso también hay que aprovechar las situaciones. Por supuesto, no se puede provocar la muerte a propósito para que el chico tenga la experiencia de un muerto, por favor. ¿Qué estamos diciendo? Pero sí aprovechar la muerte de una mascota. Yo he visto situaciones de, bueno, se murió el perro, y decir que el perro se había escapado para no decirle al hijo que el perro se había muerto. Y sin embargo, si se lo hubieran dicho en ese momento, es como preparar de alguna manera esto que es bastante irrepresentable, innombrable. Si no, la persona se encuentra crecida y por ahí recién tiene contacto con alguna cuestión de muerte, y bueno, el impacto es muy fuerte. Esto hay que irlo formando en la medida de lo posible. Trabajé en un colegio secundario donde, debido a las experiencias de Semana Santa, había unas realidades muy interesantes con esto del tema de la muerte, y se consideró que era muy importante poder hablar de la muerte. Entonces, es algo que no se, digamos, que es difícil, que es una cuestión muy socialmente negada, pero es interesante poder tener
alguna palabra con la muerte. Marta. Sí, adelante Norma. Coincido totalmente con lo que estás diciendo y creo que hay muchas maneras de que los niños puedan ir viendo que existe la muerte y que es parte de la vida, que es un poco lo que pasa. Yo me crié en el campo y yo veía que para los adultos y para los niños, nosotros veíamos morir desde escarabajos, lagartijas, vacas, ovejas, perros, o sea, todo bicho podía morir. Y yo veía que para... Bueno, pero la gente de campo tiene un cierto entrenamiento, ¿ves? Con la muerte. Yo lo he visto esto. Claro, porque es como parte de la vida. Exacto. Está bien, pero bueno, ahí tienen una ventaja muy importante porque se tomó muy naturalmente esto de ver animales, por ejemplo, que van muriendo o este tipo de cuestiones, y eso ayuda a todo un concepto incluso de muerte, ¿sí? Cómo se va formando a lo largo de la historia. Pero me parece importante en los niños, a veces que los llevas al parque o que los llevas a algún lado que hay bichitos muertos, es una manera de ayudarlos a que vayan incorporando el tema de la muerte. Claro, hay que ver que acá lo que a mí me parece que es la problemática adulta la que está impidiendo un desarrollo mejor con el tema, ¿no? Es decir, son los propios prejuicios. El chico lo toma, yo he visto chicos, muy chicos, que lo toman muy naturalmente ver al abuelo muerto, o sea, naturalmente. Dicen, uy, mirá, está dormido y esto y lo otro, pero como que lo pueden verbalizar y bueno, eso es lo que habría que lograr, ¿no? Lo que pasa es que por ahí le cuesta mucho al adulto esto. Bueno, yo les voy a dar un concepto que no quería dejar de dárselos también, que es de Guijarro Morales, un médico español que yo conocí, no es que lo conocí a él, conocí su libro hace 5 años atrás en un viaje que hice a España, donde España por una situación económica, bueno, estaba con una realidad diferente con respecto a los abuelos. El Guijarro Morales describe el síndrome de la abuela esclava. Ustedes, la verdad que hoy hablando de palabras, no le he pegado mucho con las palabras, fíjense, envidia, muerte, ahora abuela esclava me van a matar. No, bueno, no es un concepto mío. El síndrome de la abuela esclava es vivir esta abuelidad. Nosotros la veíamos completamente a la abuela de la película, gozando ese vínculo con el nieto, estando de una manera muy placentera con el nieto. Pero, ¿qué describe Guijarro Morales? Escribe a la abuela esclava, aquella mujer acostumbrada a ser ama de casa, pero que en un momento determinado, con su vida más o menos resuelta y acomodada y su zona de confort, sin demasiada expectativa, llegan los hijos en una realidad laboral y económica, saliendo los dos a trabajar, y le encajan, está mal la palabra, pero es la única que me sale, a los nietos, a quien tiene que cuidar, llevar al doctor, llevarlos a la plaza a jugar, darles de comer. Y las consecuencias de esto, esta no es la abuela de la película, que era un vínculo placentero, sino que era un vínculo esclavo, que llegó a enfermar mucho a las mujeres, empezaron a tener problemas muy serios físicos. En realidad, acá también, pensando a estas abuelas esclavas,
son las abuelas que no pueden decir que no pueden poner un límite. Es decir, no hacen sus cosas porque los hijos les dejan los nietos. Yo he encontrado muchos testimonios en clase. Bueno, mi hijo se convenció que los miércoles yo tengo que venir a clase de perlas, lo cual a mí me ponía muy contenta, y así que ese día se las arreglaba con la suegra para llevarle al nieto. A ver, esto, ocupar siempre el lugar elegido, si es que pueden elegirlo, por supuesto, si están dadas las condiciones. Es decir, si su hijo no tiene con quién dejar el nieto, seguramente lo van a cuidar, ¿no? Pero que no sea un vínculo obligatorio y que enferme a esta edad. Que sea un vínculo elegido, donde haya un disfrute, donde ustedes puedan jugar con sus nietos y presentarles esta realidad de los tesoros que tienen, desde juegos, anécdotas de los hijos cuando eran chicos, todo este tipo de cosas que cuando uno se las brinda a los nietos, ellos lo toman como tesoros que les duran toda la vida. Entonces, en la medida que sea elegido este rol, bienvenido. Bienvenido porque eleva la autoestima, alarga la vida y los hace estar muy bien en el mundo. Ahora, que no se conviertan en esclavos de sus hijos por dejarles los nietos. No sean abuelas esclavas. Bueno, eso como un mensajito, porque el otro día con la abuelidad me olvidé, seguramente vamos a seguir charlando de la abuelidad por las películas, pero esto se los quería decir un poco como sugerencia. Ahora le vamos a pedir a Alicia que nos lea una poesía para terminar. Está escrita esta poesía por el papá de Alicia y ella la recitaba hace más de 70 años esta poesía. Entonces me pareció una buena manera de terminar Plátano de Sombra. Alicia, ¿estamos dispuestas? ¿Dije bien cómo era tu realidad? Te escuchamos, pero tenés que habilitar el micrófono, Alicia. Mis abuelas también me la hacían recitar porque se reían un poco conmigo. Tenía 5 años. Bueno, la poesía se llama Medias y Cuentos y es de Gervasio Merger. En la vieja cocina, mientras las horas pasan, la linda abuela teje con hilos y palabras. Con hilos teje medias, muy lindas y muy grandes. Y con palabras teje, ¿qué teje con palabras? Teje cuentos bonitos, de pastoras lozanas, de nanitos barbudos, de princesas doradas. Y mientras la abuela teje con hilos y palabras, los ojos de los nietos se embellecen y agrandan. Cae afuera la lluvia sobre la tierra arada, y el viento silba y ruge con fuerza extraordinaria. Pero en la gran cocina, los canarios cantan, brilla el fuego dorado, duerme el perro de casa, y entre un montón de rulos y un montoncito de almas, la linda abuela teje con hilos y palabras. Muy agradecida, Alicia. Para mí tiene mucha emoción, pero bueno, es un tema de la niñez. Bueno, la verdad que es una película que da para mucho más, pero la próxima vamos a debatir a Victoria y Abdul, ¿sí? Así que los espero el viernes, si les gustó la clase. Hasta el viernes. Hermosa, Martita. Hasta el viernes, Martita.